Bueno, y ahora nos toca caminar un poco por aquí por la central. La verdad que tenemos años que no pasamos por aquí por la central. Miren esto, estas vistas espectaculares. Bienvenidos a Panameños 100%. En esta ocasión nos encontramos desde el Parque de Santana para que conozcan un poquito más de todo lo que tiene a sus alrededores. Avenida Central, la bajada de Salsipuedes y todo eso, así que quédate hasta el final del video porque esto va a estar buenísimo como siempre. La verdad que tenemos años que no pasamos por aquí por la central. Yo años también. Ahorita me pasando nada. No cabe duda que una de las avenidas con más historia y cambios de la ciudad de Panamá es la Avenida Central, que inicia desde la calle 42 del corregimiento de Bellavista y continúa por el Parque o Plaza de Santana para finalizar en la intersección con Avenida A en el área de Casco Viejo. A pasar del tiempo, la central ha tenido diversos nombres y en 1850 se denominaba Calle de la Merced y Calle de las Monjas. También se le llegó a llamar Carreras Nacionales y Calle Real. A finales del siglo XIX se inauguró el primer tranvía citadino, el cual atravesaba un buen tramo de la vía. Y para 1906, la ciudad de Panamá, a comparación de cómo estaba durante la segunda mitad del siglo XIX, se había expandido al punto que la central pasó a ser considerada la arteria urbana principal y en 1934, por ley, se le nombró Avenida Central. Son muchos los recuerdos y aunque hoy sigue siendo transcurrida no tanto como antes, a mitad del siglo XX fue la vitrina preferida de los arquitectos y el corazón comercial de la urbe y el lugar para el encuentro social. Bueno, sí, la verdad, muchos años que yo no venía acá a la Avenida Central. Recuerdo que cuando estaba niño veníamos con mi mamá en los tiempos de diciembre a hacer compras acá a la Avenida Central y pasábamos horas caminando para arriba y para abajo. La verdad que venir por estos lados me trae muchos recuerdos. Trabajé mucho tiempo por acá, por Avenida B. Hay gente que la conoce. En algún momento vamos a hacer un videito sobre eso, sobre Avenida B. Hay que estar bien pendiente por aquí porque tenemos años que no venimos, no sabemos si sigue igual la cosa o está peor. Hay bastantes comercios cerrados, ya saben, por obvias razones. El piso me parece bonito.
Lo recordaba más sucio. El 28 de noviembre de 1890 se inaugura el Parque o Plaza Santana, siendo un emblema de la Avenida Central y parte del arrabal de la antigua ciudad de Panamá. Antes se utilizaba como mercado para celebrar fiestas y también para juegos de azar. Renovada hace 3 años atrás y ahora es un punto de reunión y descanso para quienes queremos visitar este sitio tan histórico. Bueno. La verdad que venir acá nos ha gustado bastante porque el ambiente está fresco, tranquilo. Andamos siempre a risco, está agradable, bien agradable. Pensamos que iba a ser todo lo contrario. Pero y las personas están bien relajadas. Sí, bien relajadas. Viendo sus cinco. Miren esto, estas vistas espectaculares. La brisa también. Miren este edificio. Está súper cool. La verdad que a mí me ha encantado. Es un sitio bastante turístico. Y ahora nos dirigimos a la bajada de Sal Si Puedes, pero veamos antes un poquito de trasfondo histórico de esta tan famosa avenida Sal Si Puedes. Sal Si Puede porque decían que si el que entraba no salía, por eso le decían Sal Si Puede. ¿Le decían eso por un peligro de maleantería o algo así? Sí, ¿Sí? y cosas así que robaban mucho. Ya. Por algo el nombre, ¿no? Sal Si Puede. Sal Si Puede. Bueno, señores, llegó la hora, la verdad, ya como escucharon, la bajada Sal Si Puedes, como el mismo nombre lo dice, Sal Si Puedes. Así mismo, vamos a ver. Tengo años. Años, sí. Años. De verdad que no vengo a este lugar, pero de verdad que me ha gustado muchísimo. Sí, no, exacto, no está como lo recordábamos, con un poco de puestitos. Cuenta la leyenda, según el historiador César del Basto, que la calle nació en el siglo XIX debido a que en San Felipe, el entonces barrio de la clase alta, no le permitían a los de la clase baja hacer negocios. Fue así que con Sal Si Puedes, la cuna del arrabal, empezó la expansión de la ciudad de Panamá. La avenida central era la arteria principal de los negocios de lujo, mientras que en las calles adyacentes, entre ellas Sal Si Puedes, las personas marginadas sin mucho dinero para invertir colocaban sus tiendas con labores que no querían hacer los demás. Pero no fue hasta el siglo XX que el sitio tomó auge, vida y fama. Según el historiador César del Basto, el área pronto se llenó de cantinas, prostíbulos por los juegos de azares chinos, las riñas entre gringos xenófobos y negros e indios, según Del Basto, eran el pan de cada día. Los chinos se inventaron un remedio. El que entraba por esa calle a pelear podría ser capturado, picado y hasta comido. Entonces fue que nació el popular nombre de la calle 13, Sal Si Puedes, refiriéndose a lo peligroso de este callejón. Bueno, señores, la verdad que esto aquí espectacular, en esta tiendita. Puras tienditas, la verdad, súper cool. Bastante seguridad, hay policía por todos lados. La verdad que está bastante bueno. Está totalmente cambiado. Vuelvo y lo repito, no me cansaré de repetirlo porque está ultra cambiado, de verdad que sí. De verdad que sí. Está bien agradable.
Está bien de agradable. verdad que no lo decía. Las veces que nosotros, cuando lo que yo me recuerdo, no era así. Sí, Está sí. súper cambiado, está súper chévere. Sí. De verdad que nos ha gustado bastante. Sí, le han puesto su piso espectacular. Lo que yo recuerdo, para algunas personas que no saben, yo estuve como 3 semanas en la aeronaval y aquí yo vine a comprar parte de mi equipo, unas botas que me hicieron la pesadilla ese tiempo que estuve allá. Pero la verdad que aquí las conseguí, vine con mi mamá y me fue muy bien, pero no es como yo lo recuerdo. Yo me recuerdo que salí a un lugar y estaba diferente. ¡Wow! Mira eso para allá. Las expectativas que tenía de este lugar estaban totalmente fallidas porque lo que he visto me ha encantado, está cambiadísimo, está totalmente diferente. Hay mucha seguridad y de verdad que hay que darle todo el respeto al El municipio. crédito al municipio, de Panamá. No es exacto. cuña, no es publicidad, pero las cosas buenas se dicen. Así que realmente está muy bonito todo. Miren esa área desde allá, cómo se ven los edificios. De verdad que es súper chévere, muy cambiado, pero positivamente, hay que decirlo. Y queremos ir allá, ¿ves? Allá y queremos ir allá. No se pierdan más del video, vamos a estar mostrándoles áreas hermosas de este lado. La verdad que, y lo repito nuevamente, nos ha impactado, ¿verdad, Majo? Nos ha impactado las vistas, los colores, muy bonito. La seguridad, sobre todo. Exacto, seguridad. la seguridad. De verdad que está súper chévere. Así que síganos viendo y recuerden, comenten si este video les ha gustado. Ciudad Bonita, comenten así, Ciudad Bonita, si este video les ha gustado. Denle like, compartan este video con sus conocidos y quédense aquí porque van a estar viendo más paisajes espectaculares de la ciudad de Panamá. A ver por dónde es que se sube a este parquecito. Vamos a recorrerlo para ver qué tal. Nos dijeron que podíamos venir, así que Claro, le para acá. preguntamos a una autoridad del SPI. Pero ustedes no me quieren ver a mí o a Mao, y ustedes quieren ver los paisajes, ¿verdad? Vamos a verlos. Wow, como dice Emily, no lo puedo creer. Miren esto. ¡Wow! Miren el mantenimiento que le tienen a todo esto que está aquí. Realmente Una vista de 360 grados. increíble. Vayan a hacer ejercicio, están los de mantenimiento, están los otros el momento de esparcimiento. Este parque tiene por nombre Quinto Centenario. Está bellísimo. Me ha gustado bastante, de verdad. Muchas flores, mucho paisaje, espectacular para venir a tomarse fotos para los cumpleaños, ya saben, fotos para los cumpleaños que nadie tenga, vengan acá. Porque estas vistas están espectaculares, la verdad me siento como en otro país, descubriendo cosas nuevas. Aquí en Panamá es cerquita. No, y lo más chévere de todo es que miren esto. ¡Wow! Miren la casa presidencial. Si llegas aquí al Parque Quinto Centenario, que está ya bajando la sal, si puedes, vas a poder ver toda esta vista y la conexión que vas a tener directamente con la cinta costera. Imagínense. Súper espectacular, la verdad que me ha gustado, No miren. habíamos venido. Sí, Somos de Panamá y no habíamos venido. Y esa playa que está espectacular, de verdad, hermoso, hermoso. Miren este lugar por acá. Wow, hermoso, hermoso.
después de haber caminado un poquito, me siento yo aquí, claro, después de haberle echado un poquito de alcohol, hay que prevenir. Me siento aquí un poquito a contemplar el contraste que hay, y ya se lo voy a decir, la nueva ciudad versus la vieja. Y aquí pueden ver que hay un pequeño anfiteatro. Seguramente aquí se celebran fiestas de todo lo que hay en nuestra tierra, Panamá. Ahora 4. 1, 2, 3, 4. Eso, métele. Viene. 1, 2, 3, 4. Eso, una más. Patada 1. King, patada 2. King salió mejor. King, una más. King, viene 4. 1, 2, 3, 4. Viene. King, muy bien, voy. Oh. Ahorita vamos rumbo al Casco Viejo, pero quiero decirles que esas clases que acabamos de ver están espectaculares, permitieron filmarlo y está súper chévere. Así que ahorita vamos a ver un poquito del Casco Viejo y lo que tiene que ofrecernos. No pueden dejar de venir por acá. Aunque sea un rato, se dan una vueltita que la van a pasar muy bien. Lo chévere es que hay una pequeña conexión del Parque Quinto Centenario acá. O sea, más que... Pueden venir a pasear, pero no vengan al mediodía, porque ya, como ven, ya estamos sudando la gota gorda. Pero la estamos pasando espectacular. Vengan en la mañana, en la tarde, para que no se quemen tanto del sol. Aquí las calles son bien estrechitas y hay que tener mucho cuidado. Vamos, ven. Todo muy espectacular. Hasta dónde nos hemos metido nosotros. Miren esto. Todo muy espectacular. Vistas agradables. Definitivamente que donde mires hay algo hermoso aquí en Panamá. Hay muchas restauraciones en esta área, obviamente con edificios de hace 300 años, 200 años, tiene que haberlo. La verdad que a mí me tiene sorprendido todos los estilos arquitectónicos que hay. Miren este rey, espectacular. La están botando, de verdad que sí. Un dato, nosotros vinimos, pueden venir en carro, pero nosotros dejamos el carro en lugares donde te cobran por estacionarte. Prácticamente pues está a 3 centavos, si no me equivoco, el minuto. Así que puede estar saliendo bastante económico. Aproximadamente como 1.80 a la hora, ¿verdad? Sí. Así que ya saben, pueden venir en su auto, pero también si no desean, caminen. Es más fácil caminar, es más fácil dejar el auto rápido en un lugar seguro como lo dejamos nosotros, bien. Hay policías, está cercado entre la avenida Central y la avenida Los Mártires, no recuerdo cómo se llama, pero es un lugar bastante seguro. De allá nos venimos caminando hasta acá, porque a mí en lo personal se me ha hecho muy difícil encontrar parqueo o parking aquí en el casco viejo o en el lugar de Santa Ana. Y de esta manera, amigos, despedimos el video. Espero que les haya gustado muchísimo el contenido aquí en Panameño 100%. Recuerda suscribirte, darle like, comentar, compartir. Y recuerda que estamos aquí en Casco Viejo. Vengan a ver este lugar, está espectacular. Y puedan venir también a visitar todos los lugares en el que estuvimos hoy. Recuerden suscribirse. Nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!